El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales del piso 27, proyectando vetas doradas sobre los pulidos suelos de mármol. Dentro de las relucientes oficinas de McKinley & Hartman Investments, todo giraba en torno a la precisión y la presentación. El lugar olía ligeramente a café recién hecho y colonia cara, el tipo de aroma que solo se encuentra en edificios donde se cierran acuerdos millonarios a diario. Para la mayoría de la gente, este era un mundo de trajes de poder, voces seguras y apretones de manos que podían decidir el destino de las empresas. Pero para Mia Thompson, era un lugar al que entraba silenciosamente, casi como una sombra. Mia llevaba casi 3 años trabajando como limpiadora en el edificio. Tenía 27 años, cabello castaño claro, siempre recogido en un moño y ojos que evitaban el contacto visual siempre que era posible. Le gustaba su trabajo porque le permitía pasar desapercibida. Llegaba antes de la hora punta, limpiaba las oficinas, vaciaba los cubos de basura y lo mantenía todo impecable. No hablaba mucho, no porque no quisiera, sino porque las conversaciones siempre la ponían nerviosa. La gente en ese edificio hablaba rápido, con seguridad, y a menudo, en términos que ella no entendía. No quería estorbar. Esa mañana, estaba limpiando las mamparas de cristal cuando el sonido de risas llegó desde la sala de descanso. Los ejecutivos madrugadores ya estaban allí tomando café y hablando de precios de acciones y rentabilidades trimestrales. Mia mantuvo la cabeza gacha, pasando junto a ellos con su carrito. Se dirigía a la oficina del director ejecutivo, un lugar al que trataba con discreto respeto. El señor Alan Drake era una figura admirada por todos en el edificio. Alto, siempre sereno, y con fama de no perderse nunca un trato. Era el tipo de líder capaz de convertir una inversión fallida en una mina de oro. Mia siempre limpiaba su oficina, con cuidado de no tocar nunca sus objetos personales, puliendo el escritorio hasta que reflejaba la luz como un espejo. Esa mañana, sin embargo, al pasar el paño sobre la superficie lisa del escritorio, su mirada se posó en el teléfono grande y elegante que reposaba allí. No sonaba en ese momento, pero sabía por experiencia que solía hacerlo. Nunca había contestado. Por supuesto. ¿Por qué lo haría? Eso era para ejecutivos y asistentes, no para alguien con uniforme de limpieza. Se acercó a la ventana, quitó el polvo de las persianas y se permitió un breve momento para mirar afuera. Desde esa altura, la ciudad era un mosaico de impuestos amarillos, peatones diminutos y el interminable bullicio de la vida. A veces Mia imaginaba cómo sería trabajar allí en un puesto diferente, con blazer en lugar de camisa de conserje, con un portátil en lugar de un spray de limpieza. Pero las ensoñaciones no pagaban el alquiler, y su modesto apartamento en Queens no iba a cubrirse solo. Estaba perdida en sus pensamientos cuando un repentino sonido estridente la sobresaltó. El teléfono del escritorio del señor Drake estaba sonando. Se quedó paralizada, con un paño en la mano, mirando hacia la puerta. No había nadie a la vista. El director ejecutivo aún no había llegado. Su perchero estaba vacío, el timbre continuaba, cada tono agudo en la silenciosa habitación. Mia se mordió el labio. Normalmente, lo ignoraría, pero algo en el timbre persistente la inquietaba. ¿Y si era importante? Había oído a los asistentes mencionar que el señor Drake esperaba una llamada del extranjero. Algo sobre una firma de inversión japonesa. Estaban a punto de cerrar un trato importante. Había oído el nombre de Moramoto Holdings de pasada. ¿Podrían ser ellos? Pero incluso si lo fueran, no debía contestar. No estaba entrenada para esto. Se imaginó tartamudeando, malinterpretando a la persona que llamaba o, peor aún, metiendo la pata en algo importante, ya que el timbre no paraba. Casi parecía más fuerte ahora. Tenía las palmas húmedas. Volvió a mirar hacia el pasillo. Seguía sin haber nadie. Se dijo a sí misma que debía irse, pero sus pies se quedaron clavados en el suelo. Finalmente, con el corazón latiéndole con fuerza, dio un paso hacia el escritorio.
Su mano se posó sobre el auricular un momento antes de descolgarlo. «Hola», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Una pausa. Entonces, la voz de un hombre se escuchó en la línea, hablando en un inglés con un marcado acento. «Señor Drake, soy Kenji de Morioto Holdings. Llamamos para confirmar la reunión de hoy». Mia tragó saliva con dificultad. Era el momento. El acuerdo internacional del que había oído hablar. Pero, ¿qué se suponía que debía decir? Miró a su alrededor como si alguien apareciera mágicamente para tomar el control, pero estaba sola. Podía oír su propia respiración en el silencio entre palabras. El señor Drake no está. Todavía no ha llegado, dijo en voz baja. Pero puedo tomar un mensaje. El hombre al teléfono dudó, luego volvió a hablar, con un tono ligeramente impaciente. Tenemos un pequeño problema con la transferencia bancaria. Debemos hablar con él antes de las 9 de la mañana, hora de Nueva York. Si no, nuestra junta podría cancelar. Su estómago asintió. Esto sonaba urgente, demasiado urgente para escribirlo en una nota adhesiva. No sabía nada de finanzas, pero entendía de plazos. Me aseguraré de que reciba el mensaje de inmediato, dijo rápidamente. Después de que el hombre le diera algunos detalles más, los garabateó en una hoja de papel de impresora que encontró cerca. Su letra era temblorosa, pero se aseguró de que cada número y palabra fuera correcta. En cuanto colgó, sintió que le flaqueaban las rodillas. ¿Qué acababa de hacer? Se suponía que no debía contestar ese teléfono. Y ahora había hablado directamente con un cliente que valía millones. Dejó la nota con cuidado en medio del escritorio del señor Drake y esperó con un clip para que no se volara. Luego retrocedió un paso, respirando hondo. Esperaba, rezaba, no haber cometido ningún error terrible. El ascensor sonó en el pasillo y rápidamente se ocupó de su carrito de limpieza, fingiendo que no había sucedido nada inusual. En el momento en que las puertas del ascensor se abrieron, el agudo clic de unos zapatos de cuero lustrado resonó en el suelo de mármol. Alan Drake entró en su oficina con una energía tan concentrada que hacía que la gente se apartara instintivamente de su camino. Era alto, de hombros anchos y vestía un traje gris oscuro que parecía hecho a medida, como era lógico. Dejó su maletín de cuero sobre el escritorio y observó la superficie pulida. Su mirada se posó en la nota colocada pulcramente en el centro. Dot. Mia, que ahora limpiaba la mesa de cristal cerca de la ventana, mantenía la mirada fija en el paño que sostenía, intentando parecer invisible. Sintió la intensidad de su atención mientras recogía el papel. Hubo una pausa, luego el nítido sonido de algo desdoblándose. ¿Quién ha recibido este mensaje? La voz de Alan no sonaba enfadada. Era directa, como un foco encendido sin previo aviso. Dot. Mia se quedó paralizada, luego se giró ligeramente, con la voz apagada. Yo. Sonó el teléfono y no estabas. Así que Alan la observó un momento. Su expresión era indescifrable. Kenji de Morioto Holdings, dijo, tocando la nota. ¿Hablaste con él? Sí, señor. Dijo que necesitaban hablar contigo antes de las 9 o podrían cancelar algo sobre una transferencia bancaria. Respondió Mia, deseando que su voz no temblara tanto. La mirada de Alan se agudizó al oír las palabras antes de las 9. Sin decir nada más, cogió el teléfono y empezó a marcar, con repentina urgencia. Al conectar, se acercó a la ventanilla, hablando en un tono tranquilo pero entrecortado. Mia no pudo entender toda la conversación, solo fragmentos sobre retrasos, tipos de cambio y cómo asegurar la confianza de la junta. Se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Esto era más importante de lo que había pensado. Había imaginado que la llamada era importante, pero ahora comprendía que perderla podría haber sido catastrófico. Dot. Cuando Alan finalmente colgó, dejó escapar un largo suspiro y volvió a mirar la nota. Luego se volvió hacia ella. Puede que hayas ahorrado un trato de $40 millones.
Mia parpadeó. Acabo de contestar el teléfono. Negó con la cabeza, divertido. A veces esa es la diferencia entre cerrar un trato y perder un cliente. Si hubiéramos perdido esa llamada, Morimoto se aburre. Nos habríamos retirado al mediodía, hora de ellos. Se sonrojó. No quería estropear nada. No lo hiciste, dijo simplemente. Hiciste exactamente lo que debías. Su mirada se detuvo un momento, casi como si la observara de otra manera, no solo como la limpiadora que pasaba silenciosamente por su oficina cada mañana. Alan miró su reloj. Necesito a mi asistente aquí ahora mismo, dijo por el intercomunicador. Momentos después, Emily, su asistente, entró con paso rápido, con su tableta ya en la mano. Alan le entregó la nota. Revisa la transferencia bancaria. Asegúrate de que el departamento legal tenga listos los documentos actualizados y envía un regalo de agradecimiento al señor Thompson. ¿Cuál es tu nombre completo?, dijo ella, sorprendida. Sí, envíale algo a la señorita Thompson por su extraordinaria iniciativa, dijo. Su tono seguía siendo informal, pero contundente. Emily arqueó ligeramente las cejas. No era habitual que Alan saludara al personal de limpieza, y mucho menos diera instrucciones para agradecerles. Asintió rápidamente con la cabeza antes de salir corriendo. Mia volvió a su trabajo, aunque sus manos se movían más despacio. No podía quitarse de encima la extraña sensación en el pecho. Nadie en este edificio había dicho nunca que había hecho algo importante, al menos no de esta manera. Normalmente, su trabajo pasaba desapercibido a menos que algo saliera mal. A media mañana, la oficina bullía. La gente se movía más rápido de lo habitual. Los teléfonos sonaban con más frecuencia, y fragmentos de conversación incluían palabras como asegurado, finalizado y trimestre récord. Parecía que el acuerdo con Morimoto era de lo único que hablaban. Más de una vez, Mia sorprendió a la gente mirándola con curiosidad. Alrededor del mediodía, mientras terminaba en una de las salas de conferencias, Emily apareció en la puerta con un pequeño y elegante bolso. «Esto es de parte del señor Drake», dijo, entregándoselo. Dentro había una caja de bombones artesanales envueltos en papel dorado y una nota escrita a mano. «Gracias por responder a la llamada», literalmente. Mia se quedó mirando la letra pulcra y segura durante un largo rato. El gesto le pareció surrealista. Murmuró un gracias, pero Emily ya iba camino a su siguiente tarea. Esa tarde, la rutina de Mia se sintió diferente. El mismo pasillo que había recorrido cientos de veces de repente le pareció menos un lugar al que no pertenecía. Seguía con la cabeza gacha, pero en su interior había una silenciosa sensación de orgullo que la reconfortaba como la luz del sol al final del día. Mientras empujaba su carrito hacia el ascensor de servicio, pasó junto a la pared de cristal de la oficina del director general. Alan estaba dentro, recostado en su silla, con el teléfono pegado a la oreja y una leve sonrisa en el rostro. Por un breve instante, sus ojos se alzaron y se encontraron con los de ella. Asintió levemente, no con la distracción que la gente hace por cortesía, sino con una que la reconocía de verdad. Mia entró en el ascensor con una extraña idea en la mente. Siempre había creído que su papel en ese lugar era permanecer invisible para no llamar la atención, pero hoy había demostrado que incluso alguien en los rincones más recónditos de la sala podía tener un impacto lo suficientemente grande como para ser sentido en el centro. Lo que no sabía era que ese pequeño cambio en cómo la veían sería la primera onda en una cadena de acontecimientos que pronto la arrastrarían mucho más profundamente al mundo que solo había observado desde la barrera. Y en algún lugar de su mente, una pregunta silenciosa y emocionante comenzó a tomar forma. ¿Y si esta no era la última vez que marcaba la diferencia? A la mañana siguiente, la ciudad estaba envuelta en una ligera neblina. Los rascacielos se alzaban a través de ella como gigantes con la cabeza en las nubes. Mia bajó del autobús frente a la torre McKinley y Hartman, café en mano, todavía pensando en los extraños sucesos del día anterior. Había pasado la noche repasando la llamada,
la urgencia en la voz del hombre. La mirada de Alan Drake después la hacía casi irreal, como una escena con la que se hubiera topado por casualidad. Empujó su carrito de limpieza al vestíbulo y se dirigió al ascensor de servicio. El edificio estaba en silencio a esa hora. Solo se oía el leve zumbido de la calefacción y el ocasional taconeo en la distancia. Le gustaban esos primeros momentos antes de la prisa, antes del ruido, cuando los suelos de cristal aún brillaban intactos y el aire olía ligeramente a pulimento de limón. Al llegar al piso 27, empezó con su rutina habitual: ir de oficina en oficina, limpiando escritorios, recogiendo tazas de café sueltas, ordenando sillas. Estaba limpiando una pequeña sala de conferencias cuando oyó su nombre. Mia. Se giró y vio a Alan Drake de pie en la puerta con una carpeta. Que recordara su nombre la sobresaltó. «¿Sí, señor?», preguntó con cautela. «Tiene un minuto». Su voz era tranquila, pero tenía ese tono. Eso no dejaba lugar para un no. Ella lo siguió a su oficina, su mano aún sosteniendo el trapo y el spray de limpieza. Él le hizo un gesto para que se sentara, lo cual se sintió extraño. Nunca antes se había sentado en su oficina. La silla de cuero se sentía demasiado blanda, demasiado cara para alguien con su uniforme de trabajo. Alan dejó la carpeta en el escritorio y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Ayer, hiciste más que simplemente tomar un mensaje. Entendiste la urgencia. No te congelaste. Eso es algo que mucha gente, francamente, no maneja bien. Incluso en los niveles más altos de esta empresa, Mia no sabía qué decir. Simplemente no quería que la llamada quedara sin respuesta. Ese es el punto», dijo. «Actuaste y me di cuenta». Golpeó la carpeta. «El acuerdo de Morioto sigue adelante. Todavía hay mucho por hacer y hay detalles que requieren una coordinación estrecha. Estoy corto de personal esta semana. Mi asistente no puede estar en 2 sitios a la vez». Se quedó en blanco. «¿Me estás pidiendo ayuda? Te pregunto si estarías dispuesta a dejar tu puesto habitual por un día o 2. Dijo cosas básicas: atender llamadas si Emily no está en su escritorio, asegurarte de que se entreguen ciertos mensajes, incluso mantener la oficina organizada durante las reuniones. Seguirías en nómina por tus tareas de limpieza, pero te compensaría aparte por el trabajo extra». La mente de Mia daba vueltas. Esto no solo era inusual, era inaudito. Nunca se había imaginado que le confiaran algo más allá de su ruta de limpieza. Y ahora, el propio director ejecutivo le pedía que participara en algo que parecía importante. «Puedo intentarlo», dijo en voz baja, con una mezcla de nervios y determinación. Alan esbozó una pequeña sonrisa, como si lo hubiera esperado. «Buena respuesta. Emily te pondrá al día». El resto de la mañana fue un torbellino. Emily, aunque al principio se mostró escéptica, le entregó a Mia un pequeño bloc de notas y le mostró cómo transferir llamadas, donde encontrar la lista de contactos clave y cómo reenviar mensajes urgentes a la línea privada de Allen. Mia escuchó atentamente, anotando todo con letra clara. Dot, a media mañana, estaba sentada en un pequeño escritorio cerca de la oficina de la esquina, con su carrito de limpieza discretamente apoyado contra la pared. Nunca antes había estado en esta posición, parte de la primera línea, donde cada timbre del teléfono tenía peso. Al principio, le temblaban las manos cada vez que levantaba el auricular, pero descubrió que las voces al otro lado no le mordían. Solo necesitaban información, y mientras se mantuviera tranquila y clara, podría dársela. Alrededor del mediodía, recibió una llamada de Tokio. Mia reconoció la voz al instante. Kenji de Morioto Holdings. Estaba preguntando por una cláusula del contrato. Emily no estaba en su escritorio y Alan estaba en una reunión a puerta cerrada con 2 socios principales. Por un momento, Mia dudó, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. Entonces recordó los detalles que Emily le había inculcado antes. Tomó el mensaje, confirmó el título del documento y prometió transmitirlo de inmediato. Cuando Alan salió de la reunión 15 minutos después,
le entregó la nota. Él la leyó rápidamente y luego la miró. Perfecto. Escribiste exactamente lo que necesitaba. El elogio le calentó el pecho. No estaba segura de por qué unas pocas palabras suyas importaban tanto, pero lo hicieron. Al final del día, Mia había recibido 6 llamadas, transmitido 4 mensajes urgentes e incluso había traído café para un ejecutivo de visita sin derramar una gota, algo que consideró una pequeña victoria personal. Cuando finalmente regresó a su carrito de limpieza, se dio cuenta de que nunca se había sentido invisible. Antes de irse, pasó de nuevo por la oficina de Alan. Estaba al teléfono, pero al verla, levantó una mano en un breve saludo. Era pequeño, pero se sintió como una señal y un reconocimiento de que ya no era solo una figura de fondo. En el autobús de regreso a casa, las luces de la ciudad se difuminaban en la ventana mientras repasaba los acontecimientos del día. No sabía cuánto duraría este nuevo puesto ni si significaría algo más allá de esta semana. Pero por primera vez en años, sentía que tal vez, solo tal vez, su vida tomaba un nuevo rumbo. Y aunque no podía saberlo, los días venideros demostrarían que esto era solo el principio. Ese número equivocado había desencadenado una cadena de oportunidades y desafíos que la impulsarían mucho más allá de lo que había imaginado. 2 días después, la oficina rebosaba de energía, esa que solo surge cuando algo importante está a punto de suceder. El acuerdo de Morioto estaba previsto para esa tarde, y la tensión en el aire era tan intensa como el aroma a café recién hecho. La gente se movía con rapidez, hablando en voz baja y urgente. Los papeles crujían, las impresoras zumbaban y los teléfonos no paraban de sonar. Mia estaba en su escritorio temporal, anotando con precisión los detalles de una llamada del equipo legal de Tokio. Su mano ya no temblaba al contestar el teléfono. Se había acostumbrado al ritmo de las decisiones rápidas y la toma de notas precisa. Emily aún la vigilaba de cerca, pero incluso ella había dejado de parecer tan dubitativa. Justo antes del mediodía, Alan salió de su despacho, con la chaqueta desabrochada y un extraño atisbo de cansancio en la mirada. Mia, ¿puedes pasar un minuto? Lo siguió adentro, preguntándose si habría cometido un error. Pero en lugar de criticarla, le entregó un fajo de documentos. Necesito que bajes esto al mensajero del vestíbulo. Van directos al banco para su aprobación final. No los pierdas de vista hasta que se los hayas entregado a un hombre llamado Carter. Mia asintió, agarrando los papeles como si fueran de cristal. Tomó el ascensor de servicio mentalmente, en alerta máxima. En el vestíbulo, vio a un hombre con un abrigo azul oscuro que sostenía un maletín. «Señor Carter», preguntó. «Soy yo», dijo, asintiendo cortésmente. Ella le entregó los documentos y él se fue inmediatamente. Era un recado tan sencillo, pero Mia sentía una extraña sensación de responsabilidad oprimiendo su pecho. De vuelta arriba. La tarde transcurrió entre llamadas y mensajes. En un momento dado, la reunión de Allen con la junta directiva de Morioto se alargó más de lo previsto, y la oficina de Tokio volvió a llamar, esta vez con un ajuste de última hora a la transferencia bancaria. Mia contestó la llamada, confirmó las cifras 2 veces y le entregó la nota a Alan en cuanto salió de la reunión. La revisó y la miró con algo parecido al alivio. A las 3, el trato estaba cerrado. La tensión en la oficina se disolvió en discretos apretones de manos de celebración, correos electrónicos de felicitación y el leve descorche de una botella de champán al final del pasillo. Alan llamó al equipo a su oficina para un breve discurso de agradecimiento, con la serena autoridad de un hombre acostumbrado a ganar. Y añadió, recorriendo la sala con la mirada antes de posar la vista en Mia. Quiero reconocer a alguien que ni siquiera forma parte de nuestro equipo de inversiones, pero que aún así jugó un papel vital para que esto sucediera. Mia sintió que se sonrojaba al ver que todas las cabezas se volvían hacia ella. Este acuerdo podría no haberse concretado si no hubiera contestado el teléfono el martes por la mañana, y desde entonces ha gestionado cada tarea con dedicación y profesionalismo. Así que, Mia, gracias.
La sala estalló en un ligero aplauso y Mia esbozó una pequeña sonrisa incómoda. No estaba acostumbrada a este tipo de atención, pero un orgullo silencioso se apoderó de ella. Después de la reunión, mientras la gente salía, Alan la detuvo en la puerta. Lo dije en serio. Tienes instintos, y eso no se puede enseñar. Hizo una pausa y luego continuó. Si alguna vez te interesa un puesto administrativo permanente, avísame. Podemos organizar una formación. Es raro encontrar gente como tú que ve lo que hay que hacer y lo hace. Por un momento, se quedó sin palabras. Gracias. Me gustaría eso, dijo finalmente. El resto del día transcurrió entre pequeñas felicitaciones de gente que solo conocía de pasada. Incluso el guardia de seguridad de abajo le dedicó un gesto amistoso al salir del edificio. Esa noche, de vuelta en su modesto apartamento de reina, Mia estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té calentándose las manos. Los acontecimientos de los últimos días se repetían en su mente como una película. Había pasado de ser una limpiadora invisible a desempeñar un papel pequeño pero crucial en un negocio multimillonario. Todavía le costaba creerlo. Sabía que nada con ciertas oportunidades no siempre garantizaba una nueva vida. Pero esto era un comienzo, una chispa. Y no pudo evitar sentir que, por primera vez en años, estaba al borde de algo más grande. En algún lugar, allá afuera, entre las luces de la ciudad que se extendían más allá de su ventana, sintió el silencioso zumbido de la posibilidad. Un número equivocado lo había cambiado todo. Y ahora estaba lista para ver hasta dónde podía llevarla ese momento.